Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales, como todos los martes a las 4 de la tarde, discutiendo temas que espero que sean del interés de la radio audiencia de Radio Universidad, de la comunidad universitaria, el público en general que nos escucha. Este programa, como ustedes saben, se produce como una colaboración de los departamentos de Ciencias Sociales, el Departamento de Economía, Departamento de Geografía y el Departamento de Ciencias Políticas. Mi nombre es Javier Colón Morera, soy profesor del Departamento de Ciencias Políticas. Y hoy, y antes de continuar, también quiero agradecer a Isa Santos, a Wanda Ponte y a Sara Cruz, todas del personal técnico de Radio Universidad, por su apoyo semanal para que este programa se pueda ofrecer y se pueda luego ver también en el canal de YouTube, se pueda ver también en el canal de Spotify y en otros programas en la internet. Hoy tenemos dos invitados verdaderamente especiales. La doctora Ivy Cargile, que nos visita desde California, ¿verdad, Ivy? Sí, aquí de California. Un gran placer tenerte por primera vez. Muchas gracias. Y un amigo de la casa, Fernando Tormos Aponte, que es profesor en Estados Unidos. Tú estás ahora en la Universidad de Baltimore. La Universidad de Maryland, Baltimore County, sí. Muy bien, muy bien. Y entonces, pues vamos a hablar de un tema que yo sé que les va a interesar mucho, que son las barreras que se están colocando en Estados Unidos para el ejercicio del voto, que es un tema que ustedes saben que es muy importante para los puertorriqueños, y es un tema muy importante para todo aquel que está interesado en provocar cambio social, ¿verdad? Porque de alguna forma ese derecho al voto también afecta cómo se manifiestan distintas comunidades políticas. Déjenme decirle algo primero de nuestra invitada. Ivy Cargile tiene un bachillerato de la Universidad del Estado de California, una maestría de la Universidad de Fullerton y un doctorado de Claremont Graduate University. Es catedrática asociada del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad del Estado de California, y estudia comportamiento político en Estados Unidos. Le interesa, al igual que a Fernando, las intersecciones entre género, raza y etnicidad, y cómo eso afecta el comportamiento electoral, tanto de las élites en Estados Unidos como del electorado. Así que estamos muy contentos de tener a Ivy con nosotros. Fernando, ya ustedes lo han tenido antes en Hilando Fino, graduado de nuestro departamento, estamos muy orgullosos de eso. Fernando es profesor asociado del programa de Política Pública y Ciencias Políticas. Es en la Universidad de Maryland en Baltimore, como ya dijimos. Es un Kendall Fellow de la Unión de Concerned Scientists. Ha sido también un visiting scholar del Johns Hopkins University Department of Political Science. Obtuvo tanto su maestría como su doctorado en Purdue University. Bueno, voy a empezar por lo más general y quiero que comenten ambos sobre este asunto. Desde donde yo estoy mirando el proceso estadounidense, veo dos narrativas bien fuertes corriendo en unas líneas bastante polarizadas y polarizantes. Una que sigue insistiendo que hubo fraude en el proceso electoral de las elecciones pasadas,
y que frente a eso hay que tomar una serie de medidas para evitar que ese fraude se repita. Y la otra narrativa, ahora estoy pintando, ¿verdad?, con brocha gorda, después vamos a especificar esto un poco más, que realmente estas legislaciones que se están auspiciando luego de las elecciones en muchos estados republicanos es más bien una estrategia deliberada para suprimir el voto, principalmente el voto negro, el voto hispano, en general podríamos decir el voto de las llamadas minorías nacionales de Estados Unidos, ¿verdad? Así que quiero que empecemos por ahí. ¿Cómo ustedes ven el panorama y por qué este asunto de las barreras sigue siendo un issue tan importante en la política estadounidense cuando alguna gente ya pensaba que este era un issue que se había superado? Empezar. Sí, pues si gustan puedo empezar yo. Muchas gracias por tenernos aquí. Es un placer, es un honor de estar con ustedes y poder ejercer en esta plática. Honestamente, pensamos, como dice usted, que este era un problema que ya habíamos superado, pero creo que con los cambios demográficos que están ocurriendo en la nación y también con lo que vimos con la administración previa en estos últimos 4 años, el Partido Republicano está viendo de que no tienen el apoyo, no tienen la oportunidad, no han tenido la oportunidad de verdad expander la sombría, digamos, ¿verdad? Para poder atraer a votantes que no son, no son anglosajones. Entonces, viendo que las poblaciones latinexes, las poblaciones afroamericanas, la población asiática, todas estas comunidades ya están empezando a ejercer su poder político, y por los comentarios de la previa administración, las diferentes acciones honestamente racistas, ¿verdad?, en las que ejercieron, el Partido Republicano tiene un problema grande y se está dando cuenta de eso. Y con el número histórico de votantes que salieron durante la elección del 2020, pues lo que estamos viendo es de que, como en el siglo pasado, estamos viendo de que están tratando de maniobrar maneras de poner obstáculos para la franquicia de votar para evitar perder o tener que compartir el poder político. Sí. Fernando, el Partido Republicano en cierto sentido tendría dos opciones. Una sería cambiar un poco ese discurso tan abiertamente anti-minoría y la diversidad, y un poco cambiar su discurso, pero no ha tomado esa ruta, ha tomado la ruta de tomar medidas para evitar que cierto tipo de votantes llegue. Eso es por la fuerza tan grande que tuvo el voto, principalmente el voto negro, en la decisión de remover a Trump de la presidencia. La ola reciente de ataques en parte es una reacción a los resultados de la elección del 2020, pero hay que reconocer que se dan en un contexto histórico de una historia sin interrupciones del Partido Republicano por eliminar diferentes vías por las cuales estos grupos minoritarios puedan ejercer algún tipo de impacto político. O sea que no es nada nuevo, pero sí se han intensificado estos ataques a estos derechos del electorado. Y estos ataques no son en contra de todos los electores, sino que tienen un enfoque bien específico sobre sectores del electorado que tradicionalmente apoyan al Partido Demócrata. O sea que es una ola de ataques con una historia, pero que sí se ha intensificado con las consecuencias de la elección del 2020. Ivy, háblame un poco de cuáles son
o sea, ¿cuál es el tipo de medidas que se está impulsando para restringir el voto? Porque vi en un artículo que hay cerca de 200 medidas legislativas de esta naturaleza. Unas son muy radicales, como podrían incluso darle autoridad a las asambleas legislativas de los estados a decidir el resultado, que es todavía una cosa absurda del constitucionalismo americano, como todavía le da ese poder a las asambleas legislativas de decidir el resultado. Sé que eso estuvo planteado en el caso de Bush versus Gore como una opción, lo hablaron como la opción nuclear, no sé si lo recuerda. Pero ahora el abanico de opciones es bien amplio. Háblanos un poco de cuáles son esas barreras que están siendo discutidas o debatidas. Algunas ya aprobadas, entiendo. Sí, I mean, es interesante que todo eso que siga ocurriendo cuando sabemos de que el voto es la fundación de una democracia. Y para pintarla de una manera de que es para tratar de asegurar el voto, es ridículo, pero ya por lo que estamos viendo ahorita, hay ahorita por lo menos 250 leyes y siguen creciendo, siguen incrementando a través de los varios estados. 43 estados creo que tienen diferentes versiones de tratar de ponerle obstáculos al voto. Unos ejemplos son por lo menos, tratar de, en el estado de Alabama, por ejemplo, están las personas con discapacidades que por lo menos si son ciegos o si sufren de ceguera o sufren de sordera, si quieren votar y quieren votar por correo, por ejemplo, tienen que tener una carta notarizada por un doctor indicando cuál es la discapacidad y si no tienen eso, tienen que votar en persona o no votan para nada, ¿verdad? Entonces, para efectos de la traducción cultural, doctor sería un abogado, me imagino, un doctor en leyes, ¿no? O un notario. No, pues médico. tiene que ser, es un Un médico. médico, ok, El médico, ok. Wow. exactamente. O sea, que tiene que ir un médico para certificar una declaración de un notario que esa es la situación. Exactamente, exactamente. Y tiene que ser notarizada por un notario. Entonces, la persona tiene que ir al médico y de ahí tiene que ir al notario para que pueda tener la oportunidad de votar por correo. ¿Y eso ya fue aprobado o eso está recomendado? No, eso está, ahorita acaba de salir de unos comités en la Cámara Baja de la Asamblea Estatal, así que todavía tiene que salir a la Cámara Alta del Estado. Pero también en Pennsylvania, por ejemplo, también quieren revocar la lista permanente de votar por correo que permite que permite a los votantes que se inscriban para recibir la boleta de votar por correo automáticamente cada vez que hay una elección. Entonces, en esencia, para las personas que trabajan, trabajan varias horas o tienen múltiples trabajos, personas que tal vez no tienen carro, cualquier cosa, les están tratando de quitar la habilidad de votar por correo. Estamos viendo también en el estado de Georgia las leyes que están tratando de asegurarse de que si la gente está parada en línea varias horas para tratar de votar, no les pueden traer, nadie les puede traer agua, no les pueden traer comida. Para las personas que sufren de problemas médicos donde no pueden estar sin consumir agua o consumir comida por varias horas, eso va a causar de que no puedan votar. También estamos viendo otros ejemplos, las identificaciones para poder votar. Esa es uno de los obstáculos que han montado desde el 2010. Donde están incrementando el tipo o están restringiendo el tipo de identificación que debe tener la persona para poder votar. Tener testigos, si es que quieren votar por correo, un testigo tiene que firmar papeleo indicando que vieron que la persona correcta, la persona indicada es la persona que votó. Los obstáculos son varios. Entiendo, Ivy, que en este caso particular de las identificaciones, esto ha tenido un efecto muy perjudicial con las comunidades indígenas en particular. Exactamente, para las comunidades indígenas y también para la gente que está grande en edad, ¿verdad? Porque, digamos, aquí en los Estados Unidos no ha sido siempre de que se ha necesitado un certificado de nacimiento, que se han necesitado
los documentos que ahora las diferentes agencias requieren para tener una identificación. Entonces, muchas personas grandes no tienen esos documentos y entonces sin esos documentos no pueden votar, no pueden recibir la identificación y entonces también no pueden votar. Fernando, de estas limitaciones, ¿cuáles te preocupan más? ¿Cuáles tú crees que pueden tener un efecto más dañino sobre la participación de sectores negros, minoritarios? La verdad es que es difícil decir y comparar, ¿verdad? El impacto que puedan tener estas medidas. Y hay esfuerzos que se han llevado a cabo entre colegas en la ciencia política que han investigado el impacto que tienen estas medidas sobre la participación electoral. Y en general lo que se muestra es que son efectos negativos. Ahora bien, no se ha logrado establecer una comparación a una escala ya nacional sobre el impacto que tienen relativamente estas medidas. Personalmente, yo entiendo que una de las cosas muy dañinas en los Estados Unidos es el cierre de colegios electorales, ¿verdad? De lo que en inglés se le conoce como polling locations, ¿verdad? Cada vez es más difícil, queda más lejos el lugar donde uno puede ir a depositar el voto. Y si uno considera ese fenómeno en conjunto a las obstrucciones que se han creado a otras maneras de votar, como el voto por correo, pues ahí estamos viendo que no es necesariamente el impacto de una, sino de una combinación de medidas que se hacen de manera muy concertada, ¿verdad? Esto es diseñado para obstruir el voto, que vemos unos impactos bien nefastos. Y pues obviamente estos impactos varían. En algunos Me estados, parece interesante lo que estás planteando, porque en el caso de Puerto Rico se redujo el número de escuelas y aumentó el número de filas. Y yo tengo experiencias personales de amigos muy cercanos que no votaron. Llegaron a las 2, 3 de la tarde, vieron una fila inmensa y sencillamente se fueron. O sea que sí, se formaron, bueno, yo vi videos de gente en la fila como en modo de protesta con consignas, frustrados por el tiempo que les tomó ejercer el derecho al voto en Puerto Rico. Y no solo eso, también hubo otro tipo de obstrucciones y es la cantidad de tiempo que tiene un elector para poder registrarse, para poder matricularse para ejercer su derecho al voto. Y eso es una medida que también se está viendo en los Estados Unidos. En varios estados se está eliminando, en algunos estados donde ya existe, se está eliminando la capacidad que tiene el elector de poder inscribirse el mismo día de la elección. el profesor Luis Cámara plantea, no sé si Ivy, tú estarías de acuerdo con eso, profesora Cargill, si ese en particular, él plantea, Luis Cámara, un experto nuestro acá, que hacer una fecha demasiado lejana a las elecciones es uno de los aspectos más dañinos para impedir que más gente vote. Sí, así es lo obvio, es una obstrucción grande y porque la gente de por sí es difícil convencer a la gente que salga a votar de por sí, ¿verdad? Y si de ahí vamos a decir que tienen que tener la aplicación o la registración, postmarcada por el correo 3 semanas o 4 semanas antes de la elección, la pena es de que cuánta gente de verdad se va a recordar de eso, cuánta gente de verdad va a saber especialmente como dice Fernando, en los estados donde ya existe que la gente se puede inscribir el día de la elección, por ejemplo, como en el estado de Wisconsin, y de repente van a cambiar la ley para que ahora tenga que ser enviada la registración varias semanas antes. Eso va a causar un caos y obvio las intenciones son obvias, que estamos tratando, que la meta es asegurarse de que la gente no vote. Y también lo que estamos viendo, por ejemplo, así como estaba indicando Fernando, que cuando se combinan todos los estados donde están proponiendo estos cambios electorales,
no es solo uno, sino que son varios al mismo tiempo. A pesar de tratar de eliminar el voto por correo en el estado de Arizona, ahí también están tratando de combinar las escuelas electorales para que hayan menos lugares donde la gente pueda ir a hacer su voto. Parece que hay un cierto método en esta locura, ¿verdad? Sí, no es coincidencia la ola de medidas que han aparecido. De hecho, tenemos colegas que han identificado una serie de similitudes en estas medidas legislativas, en el sentido de que utilizan el mismo lenguaje, vienen del mismo lugar. Hay organizaciones que están operando en los Estados Unidos que se han dedicado a redactar medidas de ley, y es como para un joven o una joven legisladora o legislador republicano en los Estados Unidos. Ahí es donde ellos van como de compras, y ellos van y piden diferentes medidas legislativas que ellos puedan presentar como autores de esas medidas. Pero cuando hemos tenido varios colegas que han analizado que muchas de estas son idénticas, la misma medida, simplemente se le cambian los aspectos que tengan que ver con el Estado, y es la misma medida que se han presentado en varios estados. O sea, es un esfuerzo concertado a nivel nacional. No es una coincidencia. Por ejemplo, sí. Nomás iba a indicar, para agregar a lo que está diciendo Fernando, en particular el individuo que era el secretario del Estado en el estado de Kansas, Chris Kobach. Él es una de las personas que es el número uno de escribir todas estas leyes, ¿verdad? Para agregar a lo que está diciendo Fernando, él es una de las personas que muchos de estos estados va y lo emplean como consultante para que pueda crear estas leyes que van a causar obstáculos. Él es un pionero en esto, honestamente. Y para añadir a lo que dice Ivy, el presidente Trump, desde que había ganado en 2016, él había creado una comisión. Desde ese entonces ya él había comenzado un discurso en torno a los peligros de lo que se le llama el mal llamado fraude electoral, que es un cuco, ¿verdad? Porque él crea una comisión y que la preside Chris Kobach, quien era secretario de Estado en el estado de Kansas, y les da una serie de recursos para que investiguen y logren buscar algún tipo de evidencia sobre fraude electoral. No lograron encontrar evidencia a tal nivel que tuvieron que disolver esa comisión. Y Chris Kobach trató de aspirar a un puesto electivo a nivel estatal en el estado de Kansas y no fue favorecido. Muchas personas argumentan que estas cruzadas que se han llevado a cabo a favor en contra de los votos de los electores no apelan a las bases en los Estados Unidos, aunque pueden contribuir a afectar negativamente la participación electoral, y en la medida en que haya menos participación electoral, las probabilidades de que los republicanos queden favorecidos pues son más altas. Esto tiene muchas aristas, ¿verdad? Estoy seguro que en este programa se nos van a quedar muchos temas por discutir, porque ahora cuando tú hablas, Fernando, me recuerdo que la empresa Dominion ha radicado una acción de libelo muy grande, planteando que le han hecho daño al nombre corporativo. Lo que me recuerda también, Ivy, me parece un tema interesante, que las corporaciones, en cierto modo, están formando parte de este debate y se han producido reclamos de boicot de un lado y del otro sobre distintos productos, que tiene que ver también con lo que quizás algunos de nosotros consideramos una deformación del proceso democrático americano al concebir las corporaciones como ciudadanos. Ahora todas estas corporaciones pueden sacar dinero de sus propias ganancias de capital para invertir en un partido político o en el otro, lo cual entonces establece otros problemas. Lo que te quería preguntar ahora, Ivy, es de lo que tú has estudiado, ¿qué probabilidades tú le ves a estas legislaciones? Yo sé que esta es la parte más difícil cuando a un científico político le preguntan qué va a ocurrir en términos de probabilidades, pero
Supongo que aquí hay una serie de estados donde el control republicano de la legislatura es bastante amplio, en donde sería bastante obvio que se van a aprobar una serie de estas legislaciones y en otros no. Y entonces después tendríamos que pasar a si esto se va a poder de alguna forma detener a través de un ámbito federal. Pero ahora quisiera preguntarte cuán viable tú ves estos proyectos que se están discutiendo a nivel estatal. Pues honestamente, pues no tengo la bolita de cristal donde me pueden indicar los estados que van a poder hacer esto, pero tristemente creo que sí van a haber varios estados donde estas propuestas van a tener éxito. Y creo que, por ejemplo, la movilización de las comunidades que van a ser afectadas va a ser muy importante para tratar de alguna manera u otra disuadir a estos senadores estatales o asambleístas estatales para que no afirmen estas propuestas. Con respecto a lo que estaba usted indicando hace un momento, aquí es donde también entran las corporaciones y se me hace una ironía tan grande cuando salió el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, diciendo de que las corporaciones no deberían opinar sobre los temas políticos, cuando él es uno de los proponentes más grandes sobre la idea de que las corporaciones son como humanos, ¿verdad? Y así como tal, son ciudadanos. Que no deben opinar cuando difieren de él. Siempre y cuando. Sí. Exactamente. Y, creo que sí, tiene que ser, va a tener que ser una situación, una movilización estratégica, no solo con la gente que va a ser afectada, sino también con estas corporaciones que de verdad tenemos que trabajar para defender la democracia. El argumento que se utiliza con las corporaciones es de entender de que si esto nos afecta a todos y los afecta especialmente a ellos que emplean a las personas que van a ser directamente afectadas. Así vamos a hacer una pequeña pausa, Ivy, porque el tiempo se va volando. Pero me parece que en la segunda parte, Fernando, vamos a trabajar el tema de la movilización, ¿verdad? Porque me parece interesante que aquí está planteado y me va a gustar mucho oír qué tienes que decir, que está planteada una movilización que en relación al gobierno, pero también en relación a las corporaciones. Así que esto plantea un tema interesante de movilización política que no es totalmente convencional. En este caso, lo que vamos a ver es que algunos de los grupos de presión se van a concentrar en afectar cómo las corporaciones se ubican en este debate. Así que vamos a hacer una breve pausa aquí en Hilando Fino y regresamos de inmediato. Buenas tardes, nuevamente amigos de Hilando Fino. Estamos hoy con la doctora Ivy Cargyle de la Universidad del Estado de California, que está por primera vez en Hilando Fino, esperamos que no sea la última vez, y el doctor Fernando Tormos Aponte. Y estamos discutiendo las barreras que están siendo establecidas en varios estados o se están proponiendo en otros en relación a la participación electoral, tratando de bloquear partes importantes del electorado. Y ahí un poco le había tirado la bola en el segmento anterior a Fernando para ver un poco cuál es el tipo de movilización política que debemos esperar en relación a estos temas, que es tu campo de investigación, Fernando. Pues mira, las movilizaciones que harán falta, vamos a empezar por reconocer que la movilización que se está dando en torno a estas luchas viene tanto de personas que se están movilizando a favor de estas medidas, al igual que personas que se están movilizando en contra de ellas. O sea, es una lucha. No es que estos son élites por un lado y la gente por el otro. Aquí están involucradas personas con varias identidades. Las personas que están en contra de estas medidas, tú tienes personas que son ya pues
grupos organizados, grupos que se han dedicado, que tienen una historia de combatir este tipo de medidas. Y también tiene una serie de activistas que son un poco más novatos en el tema de los derechos del elector. Y una de las razones por las cuales vemos más personas pues novatas en este tema del activismo e involucrarse en este tema en específico de los derechos del elector es que generalmente los Estados Unidos está, está experimentando un periodo de mayor participación política por vías no electorales. La protesta, la abogacía política, estar activos en los medios sociales, entre otros tipos de activismo no electoral. Esa movilización que ha crecido en magnitud y también en términos de la profundidad con la cual la gente se involucra en ella, ha tenido unos impactos sobre la movilización electoral. O sea, el activismo que vemos en la calle, la gente activista en torno a los temas de los derechos de los migrantes, en torno a la reforma migratoria, en torno a la reforma de salud, en torno al ambiente, el medio ambiente y en torno específicamente también a los derechos de la mujer y a el movimiento antirracista que generalmente se le conoce como el Black Lives Matter, han tenido lo que en inglés se le ha conocido como un spillover, ¿verdad? Como un efecto indirecto sobre la movilización electoral. Y cuando Se ha desbordado. Se ha se ha desbordado. desbordado en esa movilización electoral. Cuando hablo de movilización electoral, me refiero tanto a que la gente vaya a salir a votar. O sea, la gente que está activa en la calle también está activa votando. Pero no solo votando, sino que también organizando activismo en contra de estas medidas que se están llevando a cabo. Y cuando están organizando este activismo, lo que estamos viendo, como mencionaste, es que no solo se están movilizando en contra de quienes se perciben como los autores de estas medidas, ¿verdad? El Partido Republicano y sus líderes en diferentes estados y a nivel federal, sino que también se están movilizando en contra de corporaciones y están exigiendo a las corporaciones que tomen postura en torno a estas medidas y de no tomar postura se enfrentan a diferentes mecanismos de ejercer presión como lo son los boicots. Y eso lo hemos Fernando, y visto. esto pone las corporaciones en una situación bien difícil, ¿verdad? Porque en una situación de tanta polarización va a haber gente que no va a dejar de comprarle un producto a la corporación porque, o sea que en cierto modo es interesante, quizás esto mueva a las corporaciones a empezar a tratar de no tener esta participación tan activa, porque puede que quizás empiecen a decir, oye, esto nos está rebotando en contra, ahora nosotros no somos partidos políticos, pero nos van a empezar a juzgar como tal. Sí, pero la inacción se está percibiendo como una postura política. Ok, O sea que mantenerse fuera de estos asuntos no necesariamente les va a resultar en menos costos, ¿verdad? O menos impacto. Y cuando nosotros repasamos los estudios que se han desarrollado en torno al impacto que tiene el activismo en contra de corporaciones específicamente, colegas como Tim Bartley, entre otros, han identificado un impacto político que tienen y económico que tienen los activistas y los movimientos cuando deciden enfocarse en corporaciones. Por ejemplo, hemos visto que en el caso de lo que en español se le conoce como las maquiladoras, en inglés se le conoce como los sweatshops, hemos visto que el activismo en contra de compañías como Nike, por ejemplo, afectó sus acciones, el valor de sus acciones y que los accionistas fueron a las reuniones anuales y le dijeron a los líderes de la corporación, queremos que tomen cartas en el asunto y tuvieron que adoptar unos códigos de producción ética y hemos notado ya una evolución en donde varias corporaciones están desarrollando estos códigos de manufactura ética, y fair trade, entre otros tipos de medidas para mostrarse como que están alineados con cuestiones de justicia social.
Ivy, te quiero preguntar ahora, hemos hablado de una mitad del asunto, ¿verdad? Que es el asunto de las medidas que se están tomando a nivel estatal, ¿verdad? El Partido Demócrata obviamente está muy consciente que si todas estas medidas se implantan, pues va a tener un efecto directo sobre su éxito electoral futuro y están promoviendo una legislación federal, nacional sobre este asunto. Quiero que me hables un poco de esa legislación, por dónde anda esa legislación, eh, ¿verdad? No me tienes que contestar porque siempre te puedes amparar en el derecho a la quinta enmienda, pero qué probabilidades tú ves de que eso se pueda aprobar, y porque esto nos va a llevar en parte a todo este debate sobre el filibusterismo, ¿verdad? Porque si no hay los 60 votos en el Senado y se mantiene el filibusterismo, pues no se podría aprobar, pero hay alguna gente que piensa que este es el caso, este es el tema que debiera provocar una excepción, por lo menos, a la regla del filibusterismo. Háblame un poco de cuál es la legislación que está pendiente, qué haría esa legislación, qué nivel de apoyo tiene. Pues ahorita sigue, la legislación sigue en la Cámara Baja del Congreso. Y sí, como usted está indicando, lo difícil va a ser en el Senado, ¿verdad? Porque allí se necesitan ciertos votos y estamos viendo de que ciertos senadores, hasta senadores demócratas, no están necesariamente de acuerdo, ¿verdad? Todavía están, no sé. Y entonces, estamos con el problema de los números. Y la idea de la legislación es para tratar de normalmente las votaciones a través de la Constitución son es algo que el Estado es algo del que el Estado se encarga. Entonces, con esta legislación, la idea es tratar de proteger la franquicia, tratar de proteger al votante de una manera federal, así al estilo del Voting Rights Act que pasó en 1965 bajo la presidencia de Lyndon Johnson, donde la idea era de abrir la oportunidad de votar a todas las personas estadounidenses que son ciudadanas, y que no importar ni el género, ni la raza, ni etnicidad. Entonces, esta ley que está ahorita en el Congreso sería, digamos, un paso adelante en tratar de atacar ciertos obstáculos que los estados individuales están tratando de pasar para evitar que esos obstáculos existan. Entonces están tratando de modernizar en la manera que pensamos y en la manera que ejercemos los derechos a votar. Y hay varias partes y pues como le digo, tristemente estamos viendo que en el Senado la batalla va a estar fuerte y también con el problema del filibuster. No se sabe si el Senado lo va a eliminar. Y honestamente, déjame repasar para el beneficio de los oyentes. El filibusterismo es una regla que existe en el Senado, no es constitucional ni nada por el estilo, es una regla que se estableció básicamente en los tiempos del auge del racismo en Estados Unidos y que postula que no puede terminar el debate de una medida hasta obtener 60 votos. Y como a veces no se pueden obtener esos 60 votos para terminar, pues es una forma de terminar la consideración de un asunto. Yo no quiero sonar pesimista, pero también, aún si se subsanara el problema del Senado, habría una Corte Federal, un Tribunal Supremo que podría entender sobre esta medida y ponerle también objeciones, porque ahí se plantearían problemas de federalismo, de cuáles son los derechos de los estados, el gobierno federal. O sea que esto no es para perder la esperanza, ¿verdad? Pero ciertamente no hay duda que es una carrera de obstáculos, que va a haber más de un obstáculo aquí que superar. Fernando, ¿cómo tú lo ves? Bueno, estás trayendo un punto importante que es la composición actual de la Corte Suprema, ¿verdad? La misma Corte Suprema, perdón, no es la misma, ¿verdad? Ha cambiado su composición, de hecho se ha convertido aún más conservadora, pero esta es la Corte Suprema. También hay que recordar que diluyó el Voting Rights Act, y lo que eso causó es que
una de las grandes victorias del movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos en los 50 y los 60 fue esta medida de derechos civiles que se le conoce como el Voting Rights Act, ¿verdad? Esta acta de derechos del elector. Y una de las cosas que hacía era que todo estado que tenía una historia de racismo en torno al ejercicio del voto tenía que presentarle a la Corte Suprema sus mapas de distritos electorales para que la Corte Suprema pudiese revisar estos mapas y asegurarse que no habían trazado estos mapas de manera que iban a obstruir el impacto político y la participación política de grupos minoritarios. A la Corte Suprema derogar ese aspecto de esa ley, se abre una serie de oportunidades para los estados en Estados Unidos adoptar medidas que adoptaban estos mapas que muchas veces favorecen al Partido Republicano y que excluyen de manera racista a grupos minoritarios. O sea que ya esta Corte Suprema no ha sido la mejor amiga de los derechos del votante. Y una de las cosas que se ha planteado es pues, el ataque que se llevó a cabo bajo la pasada administración y más de la pasada administración. O sea, hay que recordar que el presidente Obama tenía la oportunidad de nominar a un nuevo juez a la Corte Suprema y que la mayoría senatorial republicana no permitió esa nominación de quien ahora es el nuevo Attorney General, ¿verdad? Secretario de Justicia, y sí. el secretario de Justicia y Merrick Garland. Y no solo obstruyen eso, sino que bajo las mismas circunstancias, o sea, quedando aún menos tiempo para la próxima elección, le permiten al presidente Trump nominar a un juez y crean una mayoría bastante ya sólida en la Corte Suprema, que va a ser muy difícil, ¿verdad? Ganar alguna de las batallas que se van a dar en ese foro. Ahora, profesora Gargile, no sé exactamente si esto es una pregunta o es una aseveración que voy a hacer para que usted responda. Veo el clima muy nublado, con posibilidad de tormenta. Es decir, aquí no estamos hablando todavía de qué separa a los republicanos y a los demócratas. Estamos hablando de las reglas del juego para competir. Y no hay acuerdo sobre las reglas de juego para competir. Eso en ciencias políticas sabemos que es un conflicto de alta intensidad. Y venimos de un motín en el Capitolio, porque unos sectores de la extrema derecha del trumpismo entendieron que se le había robado las elecciones a base de... no sé cuál es la pregunta, Ivy. Si lo que estoy tratando de ver es... hay algo que yo estoy perdiendo en el análisis en términos de que esto parecería que va dirigido a una nueva confrontación electoral de alta intensidad en el sistema político de Estados Unidos. No, creo que tiene, como dice usted, se mira nublado. La encuesta está difícil porque todavía hay un sector de la población que cree que se le cometió fraude durante la elección. Entonces, hay personas que todavía están, la insurrección del 6 de noviembre, del 6 de enero, perdón, creo que es un buen ejemplo, y que todavía hay gente, ¿verdad?, que cree que la elección se le fue robada a Trump, a pesar de que se ha comprobado varias veces de que no hubo fraude. Esta fue una de las elecciones más seguras que hemos tenido en varias décadas. Entonces, obvio, la polarización en el país, la polarización en el gobierno federal y también estatal está seria, está intensa. Entonces, creo que sí estamos en una situación donde no estamos ni de acuerdo sobre cuáles son las reglas. Entonces, vamos a tener que pelear, ¿verdad? Honestamente, estamos en el punto donde la democracia de los Estados Unidos está
está en cuestión y vamos a tener que, como votantes, como parte del pueblo, vamos a tener que pedirle a los políticos que de verdad se vayan al lado de la democracia y que de verdad traten de eliminar estas cosas. Va a tener, así como estaba indicando Fernando hace un momento, la movilización privada y pública, estas esferas se van a tener que unir para de verdad tratar de salvar a la República, porque estamos en una situación que honestamente no deberíamos estar. Si de verdad creemos en la Constitución, en los principios de la Declaración de Independencia, no deberíamos estar aquí. Fernando, ¿dónde está el mundo corporativo con este problema? O sea, hay una tendencia clara a favorecer un enfoque o el otro, hay división, es más bien la timidez de no me voy a meter porque esto está demasiado caliente. ¿Cómo tú lo evalúas hasta ahora? Y la segunda pregunta que te tengo, Fernando, es: si tú dices con mucha razón que esto no es un solo sector, que hay sectores populares, por decirlo así, de distinta inclinación, deberemos prepararnos para movilizaciones de ambos lados en las calles y la posibilidad de que puedan haber conflictos en ese sentido. Vamos por la primera. La primera, yo veo el ambiente corporativo bien mixto. Por un lado, tienes algunas corporaciones que han tomado posturas muy claras y rápidas. Por ejemplo, en el caso de Georgia, que sí se adopte una medida que crea una serie de obstáculos para el ejercicio del derecho al voto. Rápidamente se manifestaron públicamente una serie de corporaciones, pero otras corporaciones decidieron no inmiscuirse en esa lucha. O sea que sí, está muy polarizado y no hay una tendencia clara de que todas se van a unir o todas se van a quedar calladas. Pero ahí hay mucho por investigar, ¿verdad? Y es muy interesante el impacto que puedan tener. Por otro lado, y lo otro que es importante tomar en cuenta es que se está debatiendo si se debe o no recurrir a la táctica del boicot. Algunas personas entienden que el boicot es muy dañino, inclusive una de las activistas más visibles en el estado de Georgia, Stacey Abrams, que fue candidata a la gobernación en Georgia, se asume que una de las razones por las cuales perdió es por alguna de estas medidas, porque fue una pérdida por un margen bien pequeño. Y se asume también que en cierto modo fue responsable de la derrota de Biden 2020 en el estado de Georgia, que fue importantísima. Stacey Abrams misma ha dicho de que no, que por favor sigan apoyando los negocios en Georgia. O sea, hay un debate en torno a la táctica del boicot. En cuanto a las movilizaciones, yo creo que hay una distinción bien importante que hacer entre quienes oponen estas medidas y quienes las apoyan o que apoyan los políticos que las promueven. O sea, no hay un movimiento organizado de gente de base, ¿verdad? De gente en comunidades que no sean élites, ¿verdad? A favor de restringir derechos al voto necesariamente. O sea, Claro. no es que esta gente se está reuniendo para idear diferentes maneras de restringir el voto. Esto es un esfuerzo organizado más a nivel nacional, bien financiado, entre círculos un poco más élites. La movilización de base que vemos entre los conservadores, sí es una movilización electoral en el sentido de que están sacando a la gente a votar. Y de hecho, la candidatura de Trump movilizó a sectores del conservadurismo en los Estados Unidos que históricamente no se estaban movilizando, y por eso es que recibió 70 millones de votos, un récord para un candidato republicano. Y esta gente está muy bien organizada. Ellos están haciendo cosas que algunas personas dicen que los demócratas deben hacer, como por ejemplo, tienen sus picnics, tienen una presencia local, tienen una oficinita en las comunidades más pequeñas. O sea, hacen una sopa, o sea, se reúnen, tienen una presencia local y tangible para el elector. Mientras que algunos critican al Partido Demócrata por no tener esa presencia, pero en el 2020 se tomaron una serie de medidas para poder agrandar la presencia local de los demócratas.
yo no anticiparía una serie de confrontaciones abiertas por este asunto específico, aunque sí estamos viendo confrontaciones en otros aspectos. Y hay una serie de sectores radicales en la derecha que sí están muy bien movilizados, pero hay quienes plantean que en la medida en que incremente la represión del Estado hacia la derecha radical, estas personas recurren a organizarse de maneras un poco más clandestinas y no abiertas. Lo que lo que en los movimientos sociales se le conoce como el abeyance, active abeyance. Ellos están activos, pero no es que están saliendo ahí a decir sus nombres porque los están persiguiendo. Y como estamos viendo, o sea, las personas que participaron en esa insurrección del 6 de enero en Capitolio están enfrentando una serie de cargos muy serios. O sea que en ese sentido yo no necesariamente veo una serie de confrontaciones por este tema en específico. Ivy, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que va a seguir evolucionando esta controversia? ¿Ves qué papel le ves tú crees que el mundo corporativo va a tener una función importante? ¿Tú crees que se va a retraer? Me preocupa que no haya la voluntad política en el Partido Demócrata para ir por encima del filibusterismo y entonces pues haya como una especie de desazón, porque se le deje entonces a cada grupo en cada uno de los estados batallar estos asuntos. Por otro lado, me da la impresión de que puede ser un factor importante en la movilización de ambos partidos electorales. ¿Cómo lo ves tú? Honestamente, yo lo miro de que mi perspectiva es de que se necesita la presión del pueblo. Tenemos que, ahorita estamos en un punto donde tenemos los medios sociales, tenemos varios medios sociales donde pues la democracia se hace un poco más, llega a una manera más local, a una manera donde es más personal y la presión la presión va a tener que venir del pueblo porque, por ejemplo, en el Senado con el filibusterismo, senador el senador Joe Manchin en West Virginia y Kristen Sinema de Arizona son los que estamos, que no están de acuerdo. Entonces, ellos tienen que, de alguna manera u otro, los residentes de Arizona y de West Virginia tienen que poner la presión de que tienen que pasar esta acta a nivel federal para proteger el voto, porque de qué nos sirve estar en una pseudo-democracia, ¿verdad? Se mira peligroso y honestamente yo creo que es algo que vamos a tener que movilizarnos, vamos a tener que, como dice Fernando, tener ideas creativas para involucrar a la gente, para de verdad educar y siempre es lo difícil, ¿verdad? Porque se dice, es tan fácil decir que el pueblo lo tiene que hacer, pero ahorita no miro de qué manera, porque hasta con la situación de las corporaciones, la única razón por la cual estamos viendo que las corporaciones están sintiendo un poco de presión es porque los activistas les pusieron el dedo, ¿verdad? Y todo esto fue a nivel de medio social. Entonces, tenemos que seguir, no podemos quitarle no le podemos quitar el dedo de encima, porque si no, honestamente es espantoso pensar lo que pueda pasar. Y para añadirle un poco, Javier, yo creo que hay cosas que se pueden hacer, medidas que se pueden tomar y que se están tomando que tienen impactos electorales que podrían darle a los demócratas una mayoría que les permita adoptar medidas para poder evitar este tipo de ataque a los derechos del elector. En la política y en la política pública se ha identificado como este efecto de retroalimentación en el cual adoptar medidas que apoyen ciertos sectores, como por ejemplo derechos de las uniones o expandir los derechos, expandir los planes médicos, la cobertura de salud, tienen unos impactos sobre la participación electoral que entonces pueden tener una retroalimentación, o sea, pueden fortalecer otras medidas progresistas por medio de una serie de victorias a nivel electoral. Aunque hasta ahora lo que yo he visto es que se está apostando mucho
a una medida grande de infraestructura, como una medida de generar un gran estímulo y generar la economía verde, generar otro tipo de política que sea más consona con el cambio climático, ¿verdad? Los demócratas tienen que escoger muy bien cuáles son los issues que van a someter mediante el mecanismo de reconciliación, porque no se puede usar demasiado a menudo. Si no estoy entendiendo bien, tienen solo 2 oportunidades al bate para utilizar ese mecanismo para grandes proyectos de gasto público, y parecería que va a ser este proyecto de infraestructura. Nos queda poco tiempo, Ivy, no sé si quieres hacer un comentario final. No, pues sí, nomás que estoy muy de acuerdo con lo que ustedes dos acaban de decir, que hasta cierto punto el pueblo tiene que, para mantener esta presión sobre los políticos, el pueblo también tiene que ver que lo que prometieron el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris cuando estaban en la campaña de que iban a proveer ciertos programas, tiene que de verdad pasar, ¿verdad? Los demócratas tienen que poder enseñar que nos eligieron, estamos aquí y mire lo que estamos haciendo por ustedes, para entonces reinvigorar, para que esta presión se pueda mantener y el activismo se pueda mantener, para tratar de entonces asegurar el derecho a votar, el derecho a votar. Bueno, pues nada, le doy las gracias a ambos. Ha estado muy interesante esta conversación. Esperamos, profesora Carga, el que podamos contar con usted en el futuro para trabajar estos temas. Gracias por sacarle su tiempo desde California para discutir esto, y a Fernando, muchas gracias por su colaboración de siempre. Este es un tema que nos va a seguir acompañando. Hay un problema en Puerto Rico también de la necesidad de impulsar una reforma electoral, así que será un tema que continuaremos debatiendo en Hilando Fino. Muchas gracias a ambos. Gracias por la invitación. Ha sido un placer. Muy bueno. Buenas tardes. Será entonces hasta la próxima edición de Hilando Fino. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.